Hola de nuevo. Continuando con lo que es la composición de las tarjetas y la creación de tarjeta, quería enseñarles algunos de los motivos de las tarjetas diseñadas por Rincón de Ilusiones. En este caso tenemos un diseño de tarjeta de pareja, algo pues pensado más a nivel de aniversario, de amor, de unión entre parejas. Entonces, como pueden observar, la ilustración se hizo al lado derecho, compuesta de una parejita, un árbol, que hace a su vez la parte como de escenario para la pareja. Realmente cuando se contempló en la elaboración de esta tarjeta, pues la idea principal era que se necesitaba una tarjeta de pareja, y ya lo que se planteó fue crearlos en un escenario de un bosque, como pueden observar, y teniendo en cuenta lo que les hablaba en el video anterior, era el espacio que uno deja o que contempla antes de la elaboración y la creación de una tarjeta para lo que es el texto. Es decir, tenemos toda esta área disponible para una escritura, sea un texto largo o sea un texto corto. ¿Sí? Déjenme enseñarles acá otro motivo. Tengo en la parte de abajo. Esta fue pensado algo así un poco en los éxitos, en los logros de las personas. Entonces la representación de vuelo, de alcanzar eh, grandes cosas, ir muy alto, digámoslo así. Entonces se pensó en la elaboración de una cometa, como pueden observar. Ahorita veían pues la pareja a un extremo, ya parte la ilustración al otro extremo, que sería de este lado izquierdo, compuesta pues de la cometa. Como pueden ver, está en un ambiente como de sol, ¿sí? En un fondo amarillo, algo muy soleado. No solamente pues los cielos azules, eh, se pueden elaborar, hay cielos encendidos con el sol y todo esto. Entonces, como pueden observar, ya tenemos toda esta área de texto. Como se los decía, uno toma como referencia el espacio y ya lo que hace es entrar todo lo que son los textos, ¿sí? Y por último diseño tenemos este de luna. Las lunas resultan ser también algo muy romántico, o en su defecto pues como para toda ocasión. Como pueden observar, puede ser para una amiga, para alguien especial, no necesariamente tiene que ser romántico, inclusive hasta cumpleaños también se puede tomar esta tarjeta. Su escenario fue pues un cielo azul, compuesta de estrellas, pues unas estrellas muy bonitas, y la idea es siempre en cada uno de los diseños hacer una imagen principal. ¿Cuál es la imagen principal en este caso? Sería lo que es la luna. Esta es una tarjeta que, si uno la va a referenciar, es tarjeta de luna. Eh, en su composición de la escritura podríamos tener aquí un texto que acá nos estaría compensando un poco el peso de la ilustración de la luna con el peso del encabezado, o sea, para quién va. Y acá vendríamos con el mensaje y al final colocaríamos el nombre de la persona que lo está o que la va a obsequiar. Por último, acá en este mostrario tenemos lo que son los sobres, ¿sí? Perdón, les voy a enseñar más o menos cómo vendría. Entonces tenemos el sobre, la tarjeta, y acá vendría metida esta tarjeta. Esto se los estoy enseñando, se los quiero enseñar, es porque ahora voy a pasar a explicar cómo se debe componer el texto y cómo se debe distribuir el texto en un sobre, ¿sí? Entonces, si lo voy a representar, es más o menos equivalente al tamaño de una tarjeta. Pues como pueden ver, aquí se mete con la estrellita, tomando pues la solapita, y bueno, esta es el sobre. Acá es donde uno coloca el nombre o esa frase que identifica pues la unión, o sea, te amo, feliz cumpleaños, feliz cumple, éxitos, ¿sí? Entonces ya les voy a mostrar acá en esta hoja que tengo, que la hice precisamente como para explicarles algunos detalles
con relación a la distribución tanto de las imágenes decorativas como las del texto. Entonces pasemos a mirar. Yo voy a colocar acá en este espacio, supongamos que este es un sobre como el que les acabo de enseñar, y voy a colocar el nombre de una persona. En este caso voy a utilizar un marcador fucsia, lo voy a poner en un nombre femenino. Supongamos que vamos a escribir Sandra. Entonces, antes de yo iniciar cualquier texto, yo debo contemplar algo bien importante. Déjenme se los enseño. En esta área yo debo trazarme mentalmente estas líneas para formar el centro del espacio o del sobre, llamémoslo así lo vamos a llamar, sobre. Entonces, el espacio que yo voy a tener para escribir el texto, sea feliz cumpleaños, sea el nombre de Sandra, como se los decía, o en fin, este va a ser mi espacio de escritura, porque esta área va a ser para decorar, ¿sí? Entonces, si yo voy a colocar acá un Sandra, debo ubicarlo acá. Importante, tratar al principio, ustedes que están en proceso de aprendizaje, hacerlo en el aire. Sandra. Y si ven que de pronto se les sale de ese espacio que ustedes mentalmente ya tienen marcado, deben replantear tanto el tamaño como el lugar de inicio. Es decir, si yo escribo Sandra y me viene hasta acá, entonces yo debería iniciar un poco más corrido al lado izquierdo y de pronto reducir un poco más la letra. Entonces supongamos que ya lo tenemos calculado. Sandra. Muy bien, ahí como pueden observar se me vino un poquito más para este lado, porque si realmente empecé utilizando una letra relativamente grande. Hasta ahí vamos bien. Esto es más o menos lo que les quería decir como estructura del sobre. Ahora sí, ya pasemos a mirar cómo distribuir las imágenes decorativas en este espacio. Entonces volvamos a colocar el nombre de Sandra ya sin esta estructura, las líneas y eso. Entonces Sandra, ¿sí? Muy bien. Ahí lo más importante es que no me vaya a quedar mucho espacio al lado izquierdo con relación al lado derecho y mucho espacio en la parte superior con relación a la inferior. Listo. Ya tenemos el nombre. Pasamos a hacer lo que es la decoración del texto. Pasamos a hacer el delineado, que es algo que ya ustedes asumamos de que ya tienen muy bien elaborado, al menos ya tienen muy bien la idea de cómo hacer un delineado. Muy bien, como pueden observar tenemos el delineado. Podemos pasar a bordear este delineado. Bordeémoslo acá por todo su contorno, no de la letra, como pueden observar no estoy bordeando la letra, es decir, el rosado, sino que estoy bordeando por donde hice el delineado con micropunta negra. Muy bien, vamos a hacerlo un poco más rápido porque en video si se necesita pues de pronto un poco más de velocidad. Podemos pasar a hacer una sombra en un tono del mismo verde, pero un tono un poco más oscuro para que se nos defina mejor la sombra. Entonces acá estamos haciendo la sombra, ya también tenemos conocimiento de la sombra por el video donde se explica ella.
dónde debe ir ubicada. Muy bien. Perfecto. Ahí ya tenemos pues el Sandra con bordeado, delineado y sombra. En la parte interna del texto, ¿qué podemos hacer? Voy a utilizar estos dos marcadores. Uno para hacer lo que son los brillos. ¿Qué son los brillos? Como ustedes pueden ver, si yo tengo un marcador ubicado acá, pongo una fuente de luz acá, sea una linterna, una llama o algo así, se me va a representar la sombra al lado opuesto de donde está la luz. Es decir, la luz viene desde acá, a este lado me daría lo que es la sombra. Pero lo que es el brillo va a ser el resplandor o el reflejo de la luz, ¿sí? De la fuente de luz. Entonces, si la luz yo la ubico en esta posición, me va a dar el brillo en esta parte. Por ende, en lo que es la letra, el brillo siempre lo voy a ubicar en la parte superior izquierda de cada letra. Entonces, ¿cuál es la parte superior izquierda de la S? Esta. De la A sería esta parte. Y estos tres punticos que yo le hago al brillo representa como si se estuviera difuminando, se fuera perdiendo un poco pues como la intensidad. Muy bien, con eso ya tenemos para darle, a ver, la sombra despega el texto de la hoja, es decir, lo vuelve tridimensional, y al brillo lo que le da es ese efecto también tridimensional, redondeado. Bueno, entonces tenemos lo que es la decoración interna de la letra. Siempre la decoración interna debe ir ubicada en la parte inferior de cada una de las letras. Yo puedo decorar haciendo punticos, puedo decorar haciendo líneas de la parte inferior, ¿sí? Líneas en sentido vertical, horizontal, como pueden observar así. Puedo hacer punticos acompañados de otro color, como puede ser un naranja, haciendo o representando florecitas. Ahorita de pronto hago un acercamiento de la cámara para que puedan observar bien cada uno de los detalles. ¿Qué otras cosas podríamos hacer? No sé, pueden ser lineecitas así como espirales, infinidad de cosas. Ustedes pueden poner corazones, corazoncitos, eso sí, tratando de que queden con espacios, acompañado con punticos. Ya es cuestión de poner un poquito a prueba esa creatividad. De todas maneras, pues como les decía, en el último video vamos a hacer pues alguna recopilación de marcadas para que ustedes tengan como un mostrario de posibles alternativas en decoración. Ahora pasemos a la decoración. Ya vimos la decoración interna, o sea, cómo acompañar en decoración con el delineado, sombra y esto, un texto, y cómo y en dónde hacer la decoración interna, uno que es el brillo y otro que es la decoración, sea de puntos en la parte inferior de cada texto. Esto también aplica para lo que es la escarcha. Cuando yo voy a trabajar con escarcha, mirella o brillantina, debo aplicarla siempre en la parte inferior. Bueno, hasta ahí vamos muy bien. Ahora, supongamos que yo a Sandra le voy a hacer unas mariposas de decoración. Pueden ser mariposas, pueden ser flores. Bueno, para no continuar con tanta mariposa, vamos a hacer más bien unas flores bien bonitas. Entonces, vamos a utilizar colores muy de la gama con lo que vamos o hemos venido trabajando.
como son los verdes, los amarillos. Entonces vamos a hacer unas flores. Acá hago una pausa también en esto y es para que entiendan algo. Cuando yo tengo una ilustración o una figura decorativa, si yo voy a hacer acá un corazón, por así decir, ¿en dónde debería ubicar el siguiente? Normalmente, si yo les hago esta pregunta, la mayoría de personas me va a ubicar el otro corazón acá. Entonces eso nos va a dar un efecto como de desequilibrio, ¿sí? Ok, es que nos explicaron en el taller virtual que debe haber equilibrio, entonces lo voy a ubicar acá. Eso está muy bien, está correcto porque está balanceado a este lado. Pero también hay algo que debo tener en cuenta y es la parte de movimiento. Entonces, como les iba explicando acerca del movimiento, si yo lo coloco acá, nos está dando movimiento, pero nos va a quedar poco decorado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ya tenemos dos corazones ubicados a los laterales pues, del nombre. Podríamos colocar un tercero en este lugar, en toda la mitad entre estos dos, y ya en la parte superior, manejando el equilibrio, no vamos a colocar tres corazones para que no se nos genere un marco de decoración, sino que vamos a colocar uno en este lugar y otro en este otro lugar. ¿Para qué? Para que nos dé este movimiento y así vamos a tener equilibrio, no se nos va a ver más saturado o recargado a ninguno de los otros lados. Entonces, bueno, continúo con esta decoración. Entonces tenemos aquí una flor, entonces repitamos pues este ejemplo que tendríamos acá una flor en este lugar. Estoy haciendo las florecitas entradas, como pueden observar, y adicional a eso pues rellenitas. Podríamos ponerle un centro un poco más oscuro, podríamos coger un marcador y hacerle un centro un poco más quemadito, en un amarillo más quemado, como pueden ver. Inclusive el contorno lo podríamos también elaborar en este amarillo. De este modo, como pueden observar, estamos llenando todo, representando el sobre de decoración. Como les he dicho en las figuras decorativas y eso, es bueno marcar, delinear las figuras o contornear para destacarlas un poco más. Entonces miren cómo se ve con el contorno negro y sin el contorno. Entonces si pueden ver que resalta un poco más la ilustración. Y ya lo último que nos quedaría por hacer sería hacerle unos elementos que acompañen en esta decoración. Podría ser seguir conservando los verdes acá para que, como les digo, no se nos vaya a saturar de muchos colores. Pondríamos unos puntos naranjas y con esto yo creo que quedaríamos listos con una de las decoraciones y distribución de lo que es el sobre. Hay en otros momentos que de pronto les puede llegar a ocurrir, y es que van a colocar de pronto un nombre desproporcionado. Supongamos que vamos a colocar acá Nicolás, entonces por así decir les quedó totalmente desproporcionado, ¿sí? Les quedó muy poco espacio acá y ya mucho espacio en esta área. ¿Qué pueden hacer en un caso como este? Entonces vamos
a iniciar con lo que es el delineado. Vamos a hacer el delineado, lo voy a hacer un poco rápido, porque como les digo, para que el video no se nos haga un poco largo y ya está un poco tedioso. Entonces acá el delineado, como pueden ver, lo estoy haciendo lo más pegado a la letra posible. De ahí hago lo que es la sombra para no darle mucho volumen a la letra, porque si le hago más volumen al lado derecho, pues se nos va a salir pues como del sobre o del área que estemos marcando. Listo, por este lado estamos muy bien. Pongámosle una decoración en la parte inferior de cada una de las letras. Listo, internamente ya tenemos listo el nombre de Nicolás. No le voy a poner brillos, voy a omitir ese detalle. Lo que quiero que vean es que cómo puedo yo organizar esta parte. Para un nombre masculino hay varios elementos que puedo utilizar, como pueden ser soles, estrellas, y ya otros, si es de cumpleaños, podría ponerle globos, un cupcake o una torta. Pero vamos a hacer elementos pues como básicos para que no se nos alargue mucho pues la explicación. Voy a hacer una estrella, entonces ¿qué hago? Hago una estrella en esta parte lo más grande que el espacio me dé. ¿Para qué? Para que me genere ese contrapeso del desequilibrio con el texto. Entonces bueno, voy a rellenar para que nos dé mucho más brillo, nos genere como un poco más de efecto, como de peso, de volumen acá a este lado izquierdo. Teniendo ya esta estrella, ya debo acabar de decorar, porque no puedo dejar esta área tan vacía. Entonces, para darle movimiento, yo creo que podríamos llegar a hacerle una estrella acá, otra en esta parte superior y otra un poco más hacia acá, para que nos dé este efecto como en zigzag. Vamos a contornear. Contornemos entonces como en amarillo, como lo hicimos con las flores. Con el negro. Y los espirales. Como pueden observar, uno utiliza mucho estos espirales porque son elementos básicos que nos ayudan y no nos van a generar como contaminación visual. Podemos hacerle, no sé, una esterita acá a esta decoración, unos punticos acompañando la esterita. Y como pueden observar, ya ahí no se va a contemplar ningún error. En este ejemplo nos puede dar como una impresión, pues que no haya visto el error de antemano, puede creer que lo que se hizo inicialmente fue primero la estrella y como segundo paso sería pues lo que es el texto. ¿Qué otro caso posible de error puedan tener ustedes acá? Les voy a hablar acerca de los nombres que son compuestos. Cuando son compuestos es, por así decir, un María José, José María, María Isabel. Yo lo que les aconsejo es que no coloquen los dos nombres con el mismo tamaño, para que no empiecen a nivel de diseño como a competir entre cuál de los dos nombres es más importante. Ahora, también hay casos en que a las personas les gusta más un nombre que el otro. Por ejemplo, a las María Isabel, hay algunas que les gusta que les digan Isa, otras María. Entonces,
antes de llegar a hacer una marcada con un nombre compuesto, es bueno tener claridad en cuál de ellos dos es el que más les gusta. Entonces, lo importante es que tengan claridad cuál de los dos nombres van a destacar. Voy a poner, hagámoslo en un color fluorescente, para que poderles explicar algunos detalles también con relación a los colores fluorescentes en el momento en que se emplean en los textos o nombres. Entonces, pongamos el nombre de María José como ejemplo. A ver, si yo destaco más el José que el María, entonces va a haber aquí pues de pronto un poco de inconformidad, porque sabemos que si es María José vamos a destacar más el nombre que es masculino, perdón. Entonces, en este caso de María José, yo tendría que hacer el María más grande y el José un poco más pequeño, para que así se vea el nombre que es femenino, el de María, más destacado. Con lo que les decía de colores fluorescentes a la hora de la marcada, ¿qué debemos hacer? Nosotros no podemos delinear o hacer un delineado muy despegado al texto cuando es fluorescente, porque se nos pierde, ¿sí? Nosotros tenemos que marcar o definir muy bien el contorno de las marcadas fluorescentes para que se nos visualice mejor pues la lectura de la palabra, el nombre o el texto que vayamos a hacer. Entonces debemos hacer más bien un bordeado o un semi bordeado, de pronto no que vaya como tan ajustado a todo el contorno, pero sí que vaya lo más pegadito posible. Entonces, como pueden ver, aquí lo estoy haciendo. Tenemos acá la A. Muy bien, tenemos el José, también lo vamos a contornear. Estamos manejando el mismo color en los dos textos, ¿sí? Para que no se nos empiece a saturar el sobre o la marcada de muchos colores. Entonces, como pueden observar, ya el texto quedó totalmente definido, ya resaltó, ya quedó claro el contorno. Ya pasamos pues a lo que es la decoración. Podemos utilizar azules. También ustedes van a ver en el transcurso del taller, en las muestras de las marcadas, que yo utilizo mucho lo que es el verde y el azul claro. ¿Por qué? Porque son colores en sí un poco fríos, pero que tampoco nos lleva pues a como esa intensidad como un color morado que es totalmente oscuro o frío, que nos va pues a acabar. Aquí se corta. Es que dijo que él utilizaba el verde y el azul porque eran colores fríos y es medio, porque el morado es un color oscuro y frío. No, sí, pero lo que quería decir era que el morado es demasiado oscuro, entonces nos opaca. El morado tiene negro. Sí, entonces El nos verde y opaca el mucho. azul no. Entonces, bueno, hay que mocharle ese audio ahí Dije ta, 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 ta. y el y todo. Voy a empezar a hablar cuando termine con esta sombra, entonces ya para que Sara sepa en qué momento Que empieza Sara se... con la nueva, con el texto, con el audio. Ahí termina eso grabado, para que Sara Bueno. sepa. Bueno, aquí ya voy a terminar. Ay, venga, pero... Ya voy a terminar. Entonces, como pueden ver, acá utilicé dos tonos de azul, uno más oscuro que el otro, es para difuminar y que no se vea tan fuerte.
eso más o menos era lo que yo estaba tratando de enseñarles o explicarles con el morado, que es un color totalmente oscuro, entonces queda la marcada muy oscura, muy fúnebre, y lo que estamos tratando de hacer es hacer marcadas llamativas, coloridas. Entonces pues esa es la idea, de que nos quede todo muy brillante. Obviamente hay momentos en que también un exceso de brillo es malo. Por eso yo acá en el nombre, que utilicé un color fluorescente, lo que hice fue con el mismo, o al menos con la misma gama, tratar de opacar un poquito. Entonces bueno, pongámosle amarillito acá. Acá estoy haciendo pues una muestra de cómo hacer un texto en dos tonos, y lo que hago con estos punticos del mismo color de la parte superior es dar la sensación como de que se difumina entre los dos colores, o se integran, digámoslo así. Bueno, acá ustedes ya pueden observar que tenemos todo el texto, pero aún así la sensación que al menos a mí me genera es que está el texto como muy en el aire, como flotando, como que le falta asentar un poco en el papel. Entonces para eso yo lo que hago es pasarle un delineado en la parte superior del que ya tenía anteriormente. Entonces ustedes van a notar el cambio. Ya después me enviarán sus comentarios, me dicen no, quedó muy mal o quedó muy bien. Entonces bueno, como pueden ver, yo creo que de esta forma ya el texto coge carácter, coge forma. Entonces bueno, al ser María José, entonces vamos a hacerle una decoración femenina. ¿Qué le podemos hacer? Mariposas, libélulas. Vamos a hacerle unas libélulas bien chéveres, bien bonitas. Entonces partamos por unas libélulas fucsias. Vamos a hacer unas libélulas por acá fucsias bien bonitas. Al ser una figura tan grande, entonces yo no utilizo, como en estos casos, tantas. Yo creo que haciendo 4 quedaría bien, y eso que podría ser una tercera, pero aquí me quedaría muy a borde de la parte inferior, entonces por eso prefiero hacerle entonces 4 acá. Muy bien, contorneemos lo que es el cuerpo de la libélula. Vamos a contornearlo con rojito. Le hacemos el contorno que quede por detrás del texto, como pueden ver. Muy bien, ahí ya lo tenemos contorneado. Le podemos hacer unas estrías, llamémoslas así, al gusanito de la libélula. Y para las alitas yo les recomendaría un color en azul clarito, así, no importa que se monten sobre el texto, acá y acá. Listo. Y vamos a hacerle unos detalles, podrían ser también verdes. Recuerden que yo lo que busco es no contaminar de mucho color, porque yo le podría meter a esto morado, naranja, pero la idea es no saturar de colores. Unos punticos. Y si ustedes pueden analizar visualmente, los colores que se destacan aquí es amarillo, verde y fucsia,
y un poco el azul. Y por último vamos a darle pues unos toquecitos acá a las libélulas para darles pues como un poquito de brillo, para que no nos queden tan planas. Punticos, naranjitas, y con esto terminamos. Espero que estos ejemplos les sirvan bastante en el momento en que vayan a empezar a componer marcadas y eso. Recuerden visitar nuestras redes sociales para que puedan observar ahí muchas muestras, videos de marcadas que hemos hecho tanto en globos, tarjetas y demás. Y recuerden que para el próximo módulo vamos a mirar lo que es ya ejemplos. Vamos a utilizar lo que son las escarchas o las brillantinas, que son bien importantes. Eso en cualquier marcada da un efecto muy bonito. Dicho esto, nos vemos en el próximo video, en el próximo módulo, y mucho ánimo. Gracias.